Entramos al último tema, que sería rotación de cuerpos rígidos, ¿ya? Entonces ya vimos inercia, centro de masa. Ahora sí podemos estudiar rotación de centros de cuerpos rígidos. ¿Qué es rotación de cuerpos rígidos? Es simplemente estudiar tanto la cinemática como la dinámica de cuerpos reales, ¿cierto? Que están rotando respecto a cierto eje, ¿ya? Como se ve en este caso, es una licuadora, ¿cierto? Entonces obviamente van a estar envueltos términos como inercia, centro de masa, velocidad angular, aceleración angular, entre otros, ¿ya? Entonces los conceptos preliminares que ustedes ya saben, ¿cierto? La longitud de arco se define como el radio del círculo por el ángulo de ese arco, o que abarca ese arco, que en este caso sería θ, ¿ya? Importantísimo, el ángulo tiene que estar en radianes, ¿ya? Y para ustedes pasar de grados a radianes simplemente tienen que multiplicar por pi y dividir sobre 180. ¿Ya? Entonces este ángulo θ para calcular la longitud de arco tiene que estar en radianes, es obligatorio, ¿ya? Una vuelta completa equivale simplemente a 2 pi radianes o 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de arco de una vuelta completa va a ser igual a 2 pi por el radio, que es la definición de perímetro de un círculo, ¿ya? Nos vamos primero a cinemática. Cinemática de rotación de cuerpos rígidos, ¿ya? Entonces, la velocidad angular promedio e instantánea se definen de igual forma que cuando lo hicimos para la cinemática lineal. Entonces, la velocidad angular se va a definir o se va a distinguir por el símbolo omega, y la velocidad angular promedio se define como el ángulo final menos el ángulo inicial, ¿cierto? Empiezan en un ángulo inicial y rota hasta un ángulo final, sobre el tiempo que se demora en recorrer ese ángulo. Entonces, tiempo final menos tiempo inicial. Unidades son radianes sobre segundo. Listo. ¿Por qué radianes sobre segundo? Porque mi ángulo está en radianes y mi tiempo está en segundos, ¿cierto? Y la velocidad instantánea angular, como lo hicimos para la lineal, es el límite cuando delta t tiende a 0, que es lo mismo que tener la derivada de mi ángulo en radianes respecto al tiempo. E igualmente, las unidades son radianes sobre segundo. La aceleración angular, perdón, aquí un error, perdón, esto es alfa. La aceleración promedio se define de nuevo como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Velocidad angular, ¿no? Y sus unidades son radianes sobre segundo cuadrado. Si tomamos el límite cuando el tiempo tiende a 0, estoy hallando la aceleración instantánea, que sería la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, o la segunda derivada, perdón, la segunda derivada de mi ángulo respecto al tiempo, ¿ya? Las unidades, radianes sobre segundo cuadrado, ¿cierto? ¿Listo? Y el símbolo que distingue la aceleración angular va a ser igual a alfa, ¿ya? Entonces, la velocidad angular es igual a omega y la aceleración angular es igual a alfa. Se definen de la misma forma que para la cinemática lineal, ¿ya? Entonces, rotación de un cuerpo sobre su propio eje. ¿Listo? Así como vimos anteriormente el cilindro rotando sobre su propio eje. Todas las partículas del cuerpo, ¿sí? Sea esta partícula que está acá, la partícula que está en el exterior, etcétera, etcétera, recorren el mismo arco en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma velocidad angular, ¿ya?
y las mismas aceleraciones angulares. Entonces la aceleración y la velocidad angular de todas las partículas de este cuerpo van a ser las mismas, ¿ya? Y eso lo van a tener en cuenta más adelante cuando se hablen de cantidades traslacionales, que es diferente. Entonces, dirección del vector velocidad angular. Recuerden que las velocidades y aceleraciones esencialmente son vectores, ¿cierto? Entonces, para determinar la dirección de la velocidad angular, lo que ustedes van a hacer es lo que se ve en esta figura. ¿Listo? Entonces, con su mano derecha, eso se llama regla de la mano derecha, van a envolver sus dedos hacia donde está rotando el cuerpo, ¿cierto? En el caso de arriba, estaría rotando en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces envuelven los dedos en dirección contraria a las manecillas del reloj y hacia donde apunta el dedo gordo va a ser la dirección de la velocidad angular, ¿ya? Si rota en dirección contraria, en dirección de las manecillas del reloj, ¿qué van a hacer? Igualmente envuelven los dedos en dirección de las manecillas del reloj y el dedo gordo va a apuntar hacia donde va la velocidad angular, ¿ya? Dirección de la aceleración angular. Hacen el mismo proceso. ¿Listo? Primero determinan la dirección de la velocidad angular. Y si la velocidad disminuye con el tiempo, la aceleración va en sentido contrario a la velocidad angular, ¿cierto? Y si va aumentando con el tiempo, va en el mismo sentido de la velocidad angular, ¿ya? Entonces, vamos a la cinemática de rotación de cuerpo rígido, ¿ya? Y lo hacemos para el mismo caso que hicimos para cinemática, que sería aceleración constante, ¿ya? Entonces aquí tenemos las variables que están envueltas en el proceso. Omega i, que sería la velocidad angular inicial. Omega f, que sería la velocidad angular final del cuerpo. Teta i, que sería la posición angular inicial. Y teta f, que sería la posición angular final, ¿ya? Lo bonito de esto es que las ecuaciones que ustedes ya se saben, ¿cierto?, de cinemática lineal, las pueden extender fácilmente a la cinemática de rotación de cuerpos rígidos. Entonces la primera ecuación sería teta final, ¿cierto? O sea, ángulo final sería omega inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado más la posición inicial. La segunda ecuación, omega final, o sea, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Listo? La otra ecuación, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por teta final menos teta inicial. Y la última, teta final es igual a teta inicial más un medio de omega final más omega inicial por tiempo. Entonces son las mismas ecuaciones que para la cinemática lineal, simplemente que ya no se va a hablar de desplazamiento lineal, sino desplazamiento angular en radianes. Ya no se va a hablar de velocidad en metros sobre segundo, sino velocidad en radianes sobre segundo. Y ya no se va a hablar de aceleración en metros sobre segundo cuadrado, sino en radianes sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Vamos a hacer este ejemplo. Dice, una rueda da vueltas con una aceleración angular constante de 3.5 radianes sobre segundo cuadrado. O sea, alfa igual a 3.5 radianes sobre segundo cuadrado. Si la rapidez angular de la rueda es 2 radianes sobre segundo en el tiempo cero, ¿a través de qué desplazamiento angular da vueltas la rueda en 2 segundos? O sea, ¿qué ángulo recorre en 2 segundos? Nos vamos a las ecuaciones, ¿cierto? Y vamos a usar la primera ecuación. Teta final es igual a omega inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y el teta inicial lo tomamos como 0, como referencia. Entonces me quedaría 2 segundos por 2, que sería la velocidad inicial, más 0.5
por la aceleración, que sería 3.5 por el tiempo al cuadrado, y eso es igual a 11 radianes. ¿Listo? O sea, la rueda recorrió 11 radianes. ¿Cuántas revoluciones dio la rueda durante ese intervalo? ¿Listo? Entonces, eso es importante. Insertar equation. Una revolución equivale a 2 pi radianes. ¿Por qué 2 pi radianes? Pues cuando hay una revolución recorre 360 grados. Quiere decir que si ustedes quieren hallar las revoluciones respecto o referentes a cierto número de radianes, lo que tienen que hacer es dividir los radianes, en este caso 11, sobre 2pi, ¿cierto? Entonces las revoluciones son 11 sobre 2pi, y en este caso no puse el resultado, pero es 11 sobre 2pi revoluciones. ¿Listo? Entonces acuérdense, una revolución es igual a 2pi radianes, ¿ya? ¿Cuál es la rapidez angular de la rueda en 2 segundos? Entonces nos vamos a las ecuaciones, ¿cierto? Y la más fácil de usar es la segunda ecuación. Entonces, omega final es igual a omega inicial más la aceleración por el tiempo. O sea, 2 más 3.5 por 2, o sea, 9 radianes sobre segundo. ¿Listo? Igualmente ustedes pueden expresar las velocidades en revoluciones sobre segundo. ¿Ya? En este caso tendrían que dividir sobre 2pi también. Pero seguramente no le van a preguntar eso. No sé. Ahora, cantidades traslacionales. Entonces, estas cantidades que acabamos de ver son cantidades rotacionales. ¿Por qué cantidades rotacionales? Porque están relacionadas con el movimiento rotacional del cuerpo, ¿cierto? Los ángulos y las velocidades angulares, todo relacionado con ángulos. Pero un cuerpo también tiene cantidades traslacionales, ¿cierto? ¿Qué son cantidades traslacionales? Son las cantidades que utilizamos, por ejemplo, en la cinemática lineal. Traslación, movimiento del cuerpo de una forma lineal, ¿ya? Entonces empezamos. Longitud de arco. La longitud de arco, de nuevo, se define como R por teta. Radio por el ángulo de ese arco. La velocidad tangencial se define como la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo, o sea, como R por la derivada de teta respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de teta respecto al tiempo? Omega. ¿Listo? O sea que la velocidad tangencial se define como el radio del movimiento por la velocidad angular. ¿Listo? Y esta no sé por qué está acá. ¿Ya? La aceleración tangencial se define como la segunda derivada de la longitud de arco respecto al tiempo, o sea, como radio por la segunda derivada de teta respecto al tiempo, o sea, radio por la aceleración angular. ¿Listo? Ahora volvemos a movimiento circular y dinámica circular. La aceleración centrípeta se define como la velocidad tangencial al cuadrado, que es esta, sobre r. O sea, r cuadrado por omega al cuadrado sobre r, o sea, omega al cuadrado por r. Y esa ecuación ya la habíamos visto. ¿Listo? Entonces la aceleración centrípeta se define como omega al cuadrado por r. ¿Qué es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta es la aceleración que apunta en dirección al centro del movimiento. ¿Ya? Y la aceleración total en magnitud. Estamos hablando, perdón, esto para que no se confundan, esto es total. Total. ¿Cierto? Se define como la suma al cuadrado de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Y a eso raíz. O sea, estamos sacando el módulo.
La aceleración total se define como la aceleración tangencial al cuadrado, que sería r cuadrado por alfa al cuadrado, o sea, la aceleración angular al cuadrado, más la aceleración centrípeta al cuadrado, que sería r al cuadrado por omega a la 4. Saco factor común r cuadrado y me quedaría r por raíz cuadrada de alfa al cuadrado más omega a la 4. ¿Listo? Donde r es el radio del movimiento, alfa es la aceleración angular y omega es simplemente la velocidad angular. Entonces tenemos las velocidades o las cantidades traslacionales. La velocidad tangencial, r por omega, la aceleración tangencial, r por alfa, la aceleración centrípeta, omega al cuadrado por r, que ya la sabíamos, y la aceleración total, r por raíz cuadrada de alfa al cuadrado más omega a la 4. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Salvador? Yeah. Inara, que nunca viene. Alexia. Juan Manuel. En un disco compacto, figura 16, no la pusimos. Vamos a ponerla rápidamente. Ya, ni modo. La información de audio se almacena digitalmente en una serie de depresiones, pits, y áreas planas en la superficie del disco. Las alternaciones entre depresiones y áreas planas sobre la superficie representan unos y ceros binarios. A leer por el reproductor de CD y convertir de regreso en ondas sonoras. O sea, están explicando más o menos cómo funciona la tecnología detrás del CD. Las depresiones y áreas planas se detectan mediante un sistema que consiste de un láser y lentes. La longitud de una cadena de unos y ceros que representa una porción de información es la misma en cualquier parte del disco, ya sea que la información esté cerca del centro del disco o cerca de su borde exterior. De modo que para que esta longitud de unos y ceros siempre pase por el sistema lentes láser en el mismo intervalo de tiempo, la rapidez tangencial de la superficie del disco en la posición del lente debe ser constante. ¿Listo? De acuerdo con la ecuación 10-10, la rapidez angular debe variar a medida que el sistema láser lente se mueva radialmente a lo largo del disco. En un reproductor de CD común, la rapidez constante de la superficie en el punto del sistema láser lente es 1.3 metros sobre segundo. Entonces, para que no se confundan. Insertar. Tengo el CD, ¿cierto? ¿Listo? Y tengo el lector láser. Digamos que es un cuadradito acá. Entonces lo que hace el CD o lo que hace el lector láser es que el lector láser va moviéndose, ¿cierto? Desde la parte central al exterior, ¿ya? Y la rapidez tangencial o la velocidad tangencial del CD cuando pasa por el lector láser siempre tiene que ser la misma, ¿ya? De manera que no se distorsione la rapidez con la que se lee o con la que se convierte a ondas sonoras por la información que grabamos en unos y ceros, ¿cierto? Y es igual a 1.3 metros sobre segundo. Entonces cada vez que el CD pasa por el láser, su rapidez es 1.3 metros sobre segundo, la rapidez tangencial, ¿ya? El radio exterior es de 58 milímetros y el radio interior es de 23 milímetros. Entonces el radio
del círculo más pequeño es 23 milímetros, 23 milímetros, y el radio exterior del CD, o sea, este que está acá, va a ser igual a 58. ¿Listo? Entonces, listo, 58. Entonces, cada vez que el CD pase por acá, ¿cierto? La rapidez tangencial tiene que ser la misma. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad angular tendría que variar dependiendo si el lector está acá o está acá. ¿Ya? Entonces me dicen, encuentra la rapidez angular del disco en revoluciones por minuto, cuando la información se lee desde la primera pista interna hasta la pista más externa. O sea, el lector láser empieza acá y empieza a subir hasta acá. ¿Cierto? Aquí tiene una velocidad angular diferente y aquí tiene una velocidad angular diferente. Pero la velocidad tangencial es igual a 1.3 metros sobre segundo en cualquier parte de la pista. ¿Ya? Entonces, velocidad tangencial es igual a omega r, ya lo habíamos deducido acá, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Listo? Entonces la velocidad angular en la parte más interna del CD va a ser igual a 1.3, que sería la velocidad tangencial, sobre el radio, que sería 0.023, o sea 57 radianes sobre segundo. Y la velocidad final, angular, ¿cierto? En la parte final del radio del CD va a ser igual a 1.3 sobre el radio, que sería 0.058. ¿Por qué 1.3? Porque como dice el problema, la velocidad tangencial en cualquier punto de la pista del lector láser tiene que ser la misma. ¿Ya? De esa manera se mantiene la proporción de tiempo cuando ustedes conviertan a ondas sonoras. Entonces me quedaría 57 radianes sobre segundos, ¿cierto? La velocidad inicial, y la velocidad final 22 radianes sobre segundo. Y me piden convertir las revoluciones por minuto. Entonces 2 pi radianes es igual a una revolución, ya habíamos dicho. Y 60 segundos es igual a un minuto. ¿Qué quiere decir? Que a 57 lo tengo que multiplicar por 60 y lo divido por 2pi y me da 520 revoluciones por minuto. Y la velocidad final va a ser igual a 22 radianes por segundo por 60 sobre 2pi, o sea 210 revoluciones por minuto. ¿Listo? Ahora me dicen, el máximo tiempo de reproducción de un disco de música estándar es de 74 minutos y 33 segundos. O sea, el CD tiene almacenada 74 minutos y 33 segundos de información. ¿Cuántas revoluciones realiza el disco durante dicho tiempo? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad inicial del disco es 57 radianes sobre segundo y la velocidad final es 22 radianes sobre segundo. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tengo que hallar el desplazamiento en radianes del CD. O sea, si me voy a las ecuaciones de cinemática de rotación, vamos a usar esta última. Θ final es igual a un medio de velocidad final más velocidad inicial por tiempo. ¿Listo? Un medio de velocidad inicial más velocidad final por tiempo. ¿Ya? Donde conozco la velocidad inicial, la velocidad final, ¿cierto? Y el tiempo es 74 minutos y 33 segundos. Y en segundos es 74 por 64 más 33. ¿Ya? O sea, 4473 segundos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el θ final es
1 medio de 57 más 22 por 4473. Eso es igual a 1.8 por 10 a la 5 radianes. Y si lo quiero convertir a revoluciones, simplemente lo divido sobre 2pi, porque 2pi radianes es igual a una revolución. O sea, 2.8 por 10 a la 4 revoluciones. O sea, dio aproximadamente 28.000 vueltas. ¿Listo? Para reproducirse totalmente. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la aceleración angular del disco compacto? Suponiendo que la aceleración es constante, ¿no? Sobre ese tiempo, sobre los 4.473 segundos. Me voy de nuevo a las ecuaciones de cinemática de rotación de cuerpo rígido y uso la que más me convenga. ¿Ya? En este caso puedo usar la segunda, porque conozco la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Solo despejo alfa. Y en este caso alfa me tiene que dar negativo o positivo. Pues me tiene que dar negativo porque se está frenando, ¿cierto? La velocidad final es menor a la velocidad inicial. Entonces alfa sería igual a omega final menos omega inicial sobre tiempo. O sea, 22 menos 57 sobre 4.473 segundos. O sea, menos 7.6 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo cuadrado. Y si le piden la aceleración tangencial, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar eso por el radio. ¿Listo? Ahora, momento de torsión. Hasta aquí es cinemática de cuerpo rígido. Ahora vamos a algo que se llama dinámica de cuerpo rígido. O sea, estamos siguiendo prácticamente el mismo camino que estábamos siguiendo para el primer examen. Empezamos con cinemática, luego pasamos a dinámica. ¿Listo? Entonces vamos a definir algo que se llama torque o momento de torsión. ¿Listo? Entonces ustedes ven aquí una llave, ¿cierto? Los que han podido, han tenido la oportunidad de usar este tipo de llaves para sacar un tornillo, ¿cierto? Lo que ustedes hacen es introducen la llave en el tornillo y después de introducir la llave, ustedes hacen una fuerza para hacer girar la llave, ¿cierto? Ahora la pregunta es, si ustedes hacen fuerza en este punto que está acá, muy cercano al tornillo, y hacen fuerza en el punto más alejado, en el mango de la llave, ¿cuál de las dos formas sería más efectiva para poder sacar el tornillo más rápidamente? Empíricamente o intuitivamente ustedes dirían, no, pues obviamente la que está más lejos, ¿cierto? Si lo han hecho alguna vez. ¿Ya? ¿Listo? Entonces es la definición de momento de torsión o de torque. ¿Ya? El momento de torsión se define como una fuerza que le estoy aplicando a un cuerpo para hacerla girar, en este caso la llave, producto cruz o producto vectorial por el radio o la longitud desde el punto de pivote, ¿cierto? Donde está rotando, en este caso el tornillo, hasta el punto donde estoy aplicando la fuerza, ¿cierto? Entonces el torque se define como fuerza cruz o producto cruz, el radio. ¿Ya? La magnitud del torque sería la magnitud de la fuerza por el radio o la magnitud del radio por, perdón, aquí es seno. Seno de phi. ¿Qué es seno de phi? Phi es el ángulo entre la fuerza que estoy aplicando, ¿cierto? Y el radio, que sería la distancia entre el punto de pivote y donde estoy aplicando la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Si el radio o la longitud desde el punto de pivote hasta donde aplico la fuerza es muy grande,
pues el torque es mucho mayor y voy a hacer girar más fácilmente la llave, ¿cierto? ¿Listo? Entonces esa es la definición de momento de torsión. Entonces por allá alguien en el siglo XVIII decía, deme una palanca y soy capaz de mover el mundo. De eso estaba hablando. ¿Ya? Risas, Yamil. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el momento de torsión neto se define como la sumatoria de los torques actuando sobre un cuerpo específico, ¿cierto? Si son varias fuerzas tratando de hacer girar a un cuerpo sobre cierto punto, en este caso el punto O, pues simplemente el torque neto es la sumatoria de los torques. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejemplo. A un cilindro de una pieza se le da una forma, se le da la forma que se muestra en la figura 19, con una sección central que sobresale desde el cilindro más grande. La sección central es la sección gris en este caso. El cilindro es libre de dar vueltas en torno al eje central que se muestra en el dibujo. O sea, este eje. Una cuerda enrollada en torno al tambor que tiene radio R1 ejerce fuerza T1 hacia la derecha del cilindro. Mientras, aquí falta un pedazo, que una cuerda enrollada en el tambor interno ejerce una fuerza T2, o sea, tensión T2. ¿Cuál es el momento de torsión neto que actúa sobre el cilindro? En torno al eje de rotación. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, obviamente hay dos torques. El torque ejercido por la tensión 1 y el torque ejercido por la tensión 2. ¿Listo? Entonces, el torque ejercido por la tensión 1 sería el producto cruz entre la tensión y R1, que sería la distancia desde el eje de rotación hasta donde estoy aplicando la fuerza. ¿Cuál sería el ángulo entre la tensión y el vector distancia? Entonces, si me voy desde la tensión hasta el vector distancia, estoy recorriendo un ángulo de menos 90 grados, porque estoy bajando. Entonces me quedaría tensión por radio por seno de menos 90, o sea, menos T1 por R1. ¿Listo? Torque de la tensión 2 sería el producto cruz entre la tensión 2 y el radio 2, o sea, perdón, T2 por R2, ¿cierto? Por el seno de 90. ¿Por qué 90 grados? Si me voy desde la tensión hasta el vector radio o distancia, estoy recorriendo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? O sea, me daría T2R2. Quiere decir que el torque neto es T2R2 menos T1R1. ¿Qué quiere decir? Que las dos tensiones están tratando de hacer girar el cilindro en sentido contrario. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las claves para determinar el signo? Si el torque es negativo y positivo. Si la fuerza hace girar el objeto, en sentido de las manecillas del reloj, o sea, de esta forma, ¿listo? El torque es negativo, ¿ya? Entonces el torque que ejerce la tensión 1 hace que el cilindro se mueva en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? ¿Listo? Hacia este lado. Por eso es negativo. Y si la fuerza hace que el objeto rote en sentido contrario a las manecillas del reloj, el torque es positivo, ¿listo? Sentido contrario, o sea, hacia este lado. En este caso la tensión 2 hace que el cilindro se mueva en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es positivo. Entonces se olvidan simplemente si va a menos 90 o 90 y si gira en contrario o
sentido de la manecilla del reloj, ya sabe que es positivo y negativo respectivamente. ¿Ya? Así estamos bien. Ok. ¿Listo? Ahora suponga que la tensión 1 es 5 newtons y el radio 1 es 1 metro. Y la tensión 2 es 15 newtons y el radio 2 es 0.5 metros. ¿Cuál es el momento de torsión neto en torno al eje de rotación y de qué forma da vuelta el cilindro si parte desde el reposo? Entonces el torque neto sería 15 por 0,5 T2R2 menos 5 por 1, o sea 2.5 newtons metro. Entonces el torque tiene unidades de newtons metro. ¿Ya? Ahora, como el torque es positivo, está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Ok. Esa es la definición de torque. Entonces recuerden cómo determinar el signo del torque. ¿Ya? Ahora vamos para la dinámica del cuerpo rígido. Empezamos con la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración tangencial. ¿Cierto? Estamos hablando ahorita de aceleraciones tangenciales. ¿Ya? Multiplicamos a ambos lados por el radio. ¿Listo? ¿Qué es el radio? Pues simplemente es la distancia o el radio del movimiento, ¿cierto? Entonces sería sumatoria de la fuerza por el radio es igual a masa por aceleración tangencial por el radio. ¿Listo? Entonces, torque se define como fuerza por distancia, producto cruz, ¿cierto? Entonces, F por R es en realidad torque. Entonces, la sumatoria de los torques es igual a masa por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial se define como, de nuevo, el radio por la aceleración angular. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de torques es igual a mr cuadrado por la aceleración angular. ¿Listo? Y esto suponiendo que las fuerzas que se aplican forman un ángulo de más o menos 90 grados. ¿Ya? ¿Listo? Más o menos 90 grados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven acá, m por r cuadrado sería el momento de inercia de una partícula específica, mr cuadrado, si se acuerdan. Y puedo extender esto al momento de inercia de una distribución continua. ¿Qué quiere decir? Que la suma de torques sobre un cuerpo va a ser igual a el momento de inercia de ese cuerpo por la aceleración angular. ¿Listo? Entonces, este sería el equivalente de la segunda ley de Newton aplicada a la dinámica de cuerpos rígidos. La sumatoria de torque es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Listo? Empezamos a hacer ejercicios. Una barra uniforme de longitud L y masa M unida a un extremo de pivote sin fricción, o sea, es libre de dar vueltas en torno al pivote en el plano vertical, o sea, de esta forma. Como se muestra en la figura 10-12, que sería esta. La bala se revela desde el reposo. ¿Listo? O sea, la tenemos agarrada y de alguna forma la soltamos y empieza a moverse desde el reposo. En la posición horizontal. ¿Cuáles son las aceleraciones angulares inicial de la barra y la aceleración traslacional inicial de su extremo derecho? ¿Listo? Entonces, el primer paso es calcular obviamente el momento de inercia, porque estamos hablando de dinámica de un cuerpo rígido. Entonces, el momento de inercia de una barra ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Definimos densidad de masa lineal como m sobre L y diferencialmente sería dm sobre dl.
¿cierto? Y la inercia es igual a la integral de r cuadrado de L. Reemplazamos el diferencial de m, ¿cierto? Reemplazamos el de m y me quedaría m sobre L por r cuadrado de L. Me quedaría m sobre L por y cuadrado de y. ¿Listo? Entonces la longitud, la distancia más cercana, desde el punto de rotación hasta cualquier punto de la masa sería y, ¿cierto? Y el diferencial de L sería igual a de y. Entonces me quedaría m sobre L por L al cubo sobre 3, o sea, ml al cuadrado sobre 3, ya lo habíamos calculado. ¿Listo? Ese es el primer paso. Ahora viene algo muy importante, la gravedad. La gravedad es una fuerza que actúa sobre todo el cuerpo, ¿cierto? Sobre toda la barra. ¿Listo? Pero eso se puede modelar como una partícula infinitesimalmente pequeña, ¿cierto? Y entonces la gravedad actúa simplemente sobre el centro de masa de la barra, ¿cierto? ¿Y cuál es el centro de masa de la barra? Ya lo habíamos hallado. Como es una barra uniforme, aquí está demostrado, el centro de masa está justamente en la mitad de la barra, ¿cierto? O sea que el torque que experimenta la barra va a ser igual a la masa por la gravedad, que es la fuerza, ¿cierto? Por la longitud desde el pivote hasta el centro de masa, que sería L medios. ¿Listo? Entonces el torque que experimenta la barra va a ser igual a mg L medios. Entonces aquí empezamos a ver la utilidad del centro de masa. ¿Ya? Y tercer paso, calcular la aceleración. La sumatoria de los torques es igual a el momento de inercia por la aceleración angular, ¿cierto? O sea, mgl medios es igual a m por L al cuadrado sobre 3, que es el momento de inercia por alfa. Quiere decir que alfa, la aceleración angular, es igual a 3 medios de g sobre L radianes sobre segundo cuadrado. ¿Listo? La aceleración tangencial. ¿Cómo se calcula la aceleración tangencial? Entonces, si ustedes se acuerdan, la aceleración tangencial se calcula como, volvemos, la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. ¿Listo? Pero la aceleración angular es 3 medios de g sobre L. La aceleración tangencial sería la aceleración angular por el radio. ¿Y cuál es el radio? Del movimiento. El radio del movimiento sería L, ¿cierto? Entonces me quedaría 3 medios de g. Y esa sería la aceleración tangencial. ¿Listo? Ahora, si se coloca una moneda en el extremo de la barra, antes de liberarse, la moneda permanece en contacto con la barra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde colocaría usted la moneda? De tal manera que cuando se libere, siga en contacto la moneda con la barra. ¿Listo? Entonces piénsenlo y me dicen cómo lo hacen. ¿Ya? Ahora vamos para el siguiente ejemplo, que sería el último por ahora. Dice, una rueda de radio R y masa M y momento de inercia I se monta sobre un eje horizontal sin fricción. O sea, como se muestra en la figura 10-14, que sería esta figura. Una cuerda ligera enrollada alrededor de la rueda sostiene un objeto de masa M, que sería este azul. Cuando la rueda se libera, el objeto acelera hacia abajo. La cuerda se desenrolla en la rueda y esta gira con una aceleración angular.
Encuentra una expresión para la aceleración angular de la rueda, la aceleración translacional del objeto y la tensión en la cuerda. ¿Ya? Entonces empezamos. Vamos a analizar primero la rueda. La rueda obviamente tiene un movimiento de cuerpo rígido, ¿cierto? Rotación de cuerpo rígido. Y la única fuerza que está actuando sobre la rueda es la tensión, ¿cierto? ¿Cuál sería el torque que ejerce la tensión sobre esa rueda? Sería la tensión misma por la distancia desde la tensión hasta el eje de movimiento de rotación. En este caso sería el radio, T por R, ¿cierto? ¿Es positivo o negativo el torque? Entonces, si ustedes ven, la rueda estaría girando en contra de las manecillas del reloj, o sea, sería positivo. Eso sería igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. ¿Listo? Ahora en el cuerpo. Existen dos fuerzas actuando sobre el cuerpo, que sería el peso mg y la tensión. Entonces pongo mg menos tensión es igual a masa por la aceleración tangencial. Dos cosas. La masa por g, o sea, el peso es positivo porque la masa se está moviendo hacia abajo, ¿cierto? Entonces sería mg menos t es igual a masa por la aceleración tangencial. Ahora, ¿por qué la aceleración tangencial del cuerpo es igual a la aceleración tangencial de la rueda? Simplemente porque el cuerpo está conectado a la rueda a través de la cuerda. ¿Listo? Entonces los dos se mueven con la misma aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenemos dos ecuaciones. mg menos t es igual a m por at y t por r es igual a i por at sobre r. Primero vamos a hallar la aceleración tangencial y para eso vamos a eliminar la tensión. Entonces esta ecuación que está acá la vamos a multiplicar por r y se la vamos a sumar a esta ecuación. Entonces me quedaría mgr menos tr más tr es igual a m por at por r más i por at sobre r. ¿Listo? Los t por r se me van, ¿cierto? Y me quedaría mg por r es igual a aceleración tangencial, factor común, mr más momento de inercia sobre el radio. La aceleración tangencial va a ser igual entonces a mgr sobre mr más i sobre r. ¿Listo? Si divido todo por m sobre r, me quedaría g sobre 1 más i sobre mr cuadrado. Y esa sería la aceleración tangencial. ¿Ya? Tanto del objeto que se mueve hacia abajo como de la rueda que se está moviendo de forma rotacional. ¿Listo? Entonces tenemos que la aceleración tangencial es g sobre 1 más i sobre m por r cuadrado. ¿Listo? Ahora, alfa, que es la aceleración angular, sería la aceleración tangencial sobre el radio del movimiento de rotación. Entonces me quedaría g sobre r más i sobre mr, simplemente reemplazar. Y finalmente la tensión de la cuerda sería igual a el momento de inercia por la aceleración angular sobre el radio de rotación. La aceleración angular ya la conocemos, ¿cierto? Entonces me quedaría simplemente I sobre R por G sobre R más I sobre MR. ¿Listo? Vamos a dejar por aquí esta hora. Les recomiendo que empiecen a estudiar inercia y centro de masa. Y si tienen tiempo, estudiar cinemática y dinámica de cuerpos rígidos. ¿Listo?